estudiar, vamos a aprender, vamos a desmenuzar esos 2 versículos más de lo que ya ustedes hicieron antes. Vamos a seguir sacándole el jugo a un tema tan determinante, tan importante. De hecho, es el tema crucial, el tema que todos deberíamos dominar. Es el tema de los grandes contrastes. Una vida sin Cristo y una vida después de Cristo. Esa división no debe ser simplemente para el calendario. Así debería ser nuestra vida. Piense cuál es su punto de antes y después. ¿Cuándo fue ese día de que su antes se tornó en un después? ¿Por qué? ¿Recuerdan aquella frase que lo cambia todo? Pero Dios. Seguimos estudiando entonces la carta a los Efesios, una carta de contrastes que tiene una estructura muy bonita, muy pedagógica. ¿Quién es Dios? ¿Qué hizo? ¿Quién soy yo en Él? Después de, y ahora ¿cómo debo vivir? Y el capítulo 2 especialmente es un capítulo de contrastes. Habla del antes, las malas noticias, que éramos sin Dios, y luego, pero Dios, ¿y qué hace Él? Las malas y las buenas. Hoy vamos a continuar, ya vimos las malas hace 3 semanas, cómo era nuestro estado sin Dios, y se acuerdan en una sola palabra, ¿cómo lo resume Pablo? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué puede hacer un muerto? Nada, no tiene capacidad alguna, es inútil, sin esperanza. ¿Cuál es la única manera en que un muerto pueda resucitar? Tanto física como espiritual. Solo la intervención sobrenatural de Dios puede hacer algo así. Por eso le llamamos el mayor milagro. Entonces Efesios 2 trata de ese cambio. Antes estaban y hablaba de cómo era nuestro estado, muertos sin esperanza, y luego, pero Dios. Y entonces Dios interviene y transforma todo. Cambia esas noticias malas en buenas noticias. Vamos a continuar con Efesios 2. Hoy Efesios 2, 8 al 9, que ahora estuvimos leyendo. Antes, de hecho, la palabra de clave hoy es gracia. Y un sinónimo de gracia es regalos. Qué lindo es recibir regalos. A mí me encanta recibir regalos. Ya les he contado, desde niño yo nunca me esperaba las fechas. Mi mamá se debe acordar porque con mi hermana nos íbamos los días antes de Navidad, cuando ya estaban los regalos en el árbol, y nos íbamos a registrar ahí, a hacer solo al control de calidad, ¿verdad? Qué lindo es recibir regalos. Cuando alguien a usted le da un regalo, ¿cómo responde? ¿Qué dice uno? ¡Ay, qué lindo! ¿Cuánto le debo? Así se responde. ¿Ah? No, ¿verdad? Espero, no debería ser, porque entonces, si la persona le dice, sí, aquí tengo la factura, tome, ya dejó de ser. Ya dejó de ser un regalo, fue una venta ahí agazapada. Fue un intercambio. La respuesta apropiada cuando a usted le dan un regalo, ¿cuál es? Gracias, gracias. Qué interesante la palabra clave de hoy. Gracias. ¿Y qué significa esa palabra? Gracias. Vamos a hablar más de esa palabra. Gracias. ¿Qué significa? ¿Qué implica? Viene del latín gratia, que deriva de gratus. ¿Qué significa gratus o grato? ¿Qué recuerdo más grato? ¿Qué olor más grato? ¿Qué significa? Qué rico, agradable, ¿sí? Muy bien. Significa también algo grato, es algo que implica honra. Cuando nosotros decimos gracias a alguien, estamos honrando. Significa darle honra o alabanza que se tributa a otra persona como reconocimiento por un favor recibido. Eso es gracias, cuando decimos la expresión gracias. Honrando, alabándolo por el favor recibido. En la Biblia se usa esta definición, y la busqué en varios diccionarios bíblicos. Había esta, vean qué interesante, esta decía, referida principalmente al poder habilitador y a la sanación
o sanidad espiritual ofrecidos por medio de la misericordia y del amor de Cristo. Poder habilitador. ¿Por qué habilitador? ¿Cuál era nuestro estado sin Dios? ¿Lejos de Dios? Muertos. Dice, y poder habilitador y sanidad espiritual, porque estábamos igual la herida de muerte que teníamos, que se ofrecen por medio de la misericordia y del amor de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia o la relación entre gracia, gracias y gratis? Todas vienen de la misma raíz. Gracia es una cualidad, un atributo dado a un sujeto. Gracias es la expresión de agradecimiento por ese atributo o favor recibido. Y gratis, que viene de la palabra grato, también de la misma raíz que todas estas, gratis es aquello que se produce por gracia o favor. Están entrelazadas, ven qué relación más directa. Gracia, gratis. Así que hoy vamos a profundizar, vamos a profundizar en el estudio del regalo de la gracia de Dios que nos dio gratis. ¿Para qué? ¿Qué debería producir en nosotros? Personas que den gracias, personas cada vez más agradecidas. Entonces, la lectura de hoy decía así que disfrutemos esta sección. Vamos a sacarle el jugo y disfrutémosla. Dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano. Hoy nos vamos a quedar solo en el 8. Ustedes tienen ya su hojita, donde estudiaron el 8 y el 9. Entonces, manténganla porque la otra semana vamos al versículo 9. Hoy solo nos vamos a quedar en el 8 y 9, en el 8 y 9. Y vamos a seguirle sacando el jugo la otra semana. Vamos a hacer la estructura de esta porción bíblica de hoy, de los versículos 8 y 9, así. El papel de Dios, el papel de yo, y para la siguiente semana, el papel de las obras. ¿Dónde calzan o dónde quedan las obras entonces? ¿Qué es que no cuentan o sí cuentan o cómo es? Entonces, ¿dónde van? Vamos a ver eso. Y vamos a empezar entonces por el papel de Dios en la salvación. Estamos hablando del contexto de salvación. Empecemos entonces por, como vimos la semana pasada, quién tomó la iniciativa. Vamos a hablar de esa iniciativa que Dios produce. Dice, y vamos a analizar la primera frase, porque por gracia. ¿Cuál es el papel de Dios? Dador de la gracia. Dice por gracia. ¿Recuerdan cómo terminó el versículo anterior? ¿Se acuerdan cómo terminaba? Que nosotros éramos como sus coronas, sus trofeos, que todo eso lo había hecho para mostrar en las generaciones futuras su superabundante riqueza de su gracia. Todo lo que hizo por nosotros es ¿para qué? Hablando de que nosotros somos como ese trofeo de lo que su gracia logra para mostrar al futuro, para siempre, hasta hoy. Continúa entonces Pablo en esta porción, inicia ilustrando esa verdad que venía diciendo anteriormente, porque por su gracia fuimos salvos. Por gracia. Llegamos a ser creyentes mediante ¿qué? Gracia, lo cual significa un don inmerecido, un regalo. Como todo regalo no se puede pagar, es inalcanzable. De todas formas lo vimos, no teníamos la capacidad de alcanzarlo. Nunca hubiéramos podido pagar por nuestro pecado. No existen las escaleras al cielo, aunque haya canciones que hablen de eso. No existe una escalera al cielo. Solo hay un puente, un pontífice, un sumo sacerdote, quien es Cristo Jesús. Siendo hombre y siendo Dios, podía reconciliar a ambos. Por eso se llama gracia, porque nosotros no podíamos. Eso es gracia, no viene como resultado de algún esfuerzo o habilidad, o a una sabia decisión que tomamos, o algún acto de servicio que hubiéramos hecho. Por eso se llama gracia. Vamos a seguir profundizando en esto. Repasemos la definición de la semana pasada que vimos.
Gracia es influencia divina sobre el corazón del receptor, del muerto espiritual. ¿Cómo lo hace? Recuerdan que estudiamos que a través de su Espíritu Santo, dice, Él es el que convence. Yo no puedo ganar almas, como algunas denominaciones dicen, vamos a ganar almas. Me acuerdo un pastor que me decía que el misionero, esas estructuras extrañas que a veces se hacen, ¿verdad? Que llegaba un misionero y el gringo le pagaba al pastor y entonces el gringo le decía, el misionero le decía, a ver, pastor, ¿cuántas almas ganó hoy, esta semana? ¿Cuántas almas ganó? Y decía, no sé, ok, no hay salario. Todo dependía de cuántas manos se levantaran, pero el levantar una mano es sinónimo de salvación. El pasar al frente para que oren por usted, o como dicen, pasen al altar y hacer ahí un show. Eso es salvación. Podrá ser alguna muestra exterior, pero no necesariamente es porque algo interior ocurrió. Por eso a mí, yo le ando así de larguito, de hacer ese tipo de rituales, porque pueden ser engañosos. El único que gana almas, ¿quién es? Sí, claro, hay un proverbio que dice, el que gana almas es sabio. Sí, el que busca, hace todo el esfuerzo, pero no puede contradecirse con la teología de la salvación. Nosotros no ganamos almas, nosotros somos los sembradores. ¿Cuál es nuestro papel? Hemos estudiado, nuestro papel es sembradores, embajadores o representantes, voces, proclamadores, predicadores. Somos los que dice, como dice Pablo, le rogamos al mundo, reconcíliense con Dios. Pero solo Dios puede efectuar el milagro de resucitar a un muerto. Vean este versículo, a mí ese es uno de los que más me ha impactado, entre tantos, ¿verdad? Pero como Romanos 9, pero Juan 6, 44. Jesús empieza ya en Juan 6 a dar predicaciones un poquito más duras. Ya había regalado mucho pan y peces en su audiencia judía. Y entonces empieza a filtrar. Y les empieza a hablar del significado del pan. Él les dijo, toda esa lección que hice ahí de dar pan gratis y multiplicarlo era una ilustración de una verdad interna, de una verdad espiritual, que ¿cuál era? Yo soy el pan de vida, su sustento. Y el que no coma de mi carne, no beba de mi sangre, híjole, entonces ahí todo el mundo se queda. Y los judíos cuando les hablan de sangre, no puede ser, usted es caníbal, ¿qué? Y entonces muchos empezaron a hablar mal, a dejarlo atrás, a irse, incluso dentro de sus discípulos. Recuerden que no solo tenía 12, tenía muchos. Y muchos de sus discípulos lo dejaron atrás. Y Jesús dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. Y yo una vez pensé que yo, como había pasado, bueno, yo pasaba cada rato eso, que pasaba al frente y levantaba la mano. Entonces yo decía, yo tengo algo que tuve que haber hecho en la salvación, yo creí, y leo esto, nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. ¿Qué veo yo aquí? Se me cayeron todos mis porcentajes de salvación, todos mis aportes a la salvación. Y más adelante dice en el 65, lo repite, y eso se llama énfasis. Por esta razón les he dicho que nadie puede venir a mí a menos que le haya sido concedido por el Padre. ¿Cómo deja mi papel en la salvación? Nulo. Cero. ¿Notaron el papel activo de Dios aquí? Y mi papel pasivo, porque yo estaba muerto, no podía hacer nada. Y alguien puede decir ahora, pero ¿cómo yo sé si Dios me...? Bueno, si usted está aquí hoy escuchando este mensaje y lo está entendiendo y se ha dado cuenta que necesita un Salvador, ¿quién es el que está detrás de eso? ¿O usted tiene algún mérito? ¿Quién está detrás de eso? Por eso se llama don, por eso se llama gracia. Porque es algo que Dios me concede sin yo tener parte alguna, ni nada que ofrecerle. Por eso se llama gracia. Bondad inmerecida. Y qué interesante que viene de la misma palabra gratis. Si yo pudiera hacer algo, ya no sería gracia. Significa que yo no puedo hacer nada para obtenerla. De nuevo vemos aquí, vamos a la siguiente frase, son salvos. Literalmente dice, fueron hechos salvos. Eso en la gramática griega
está en papel, en voz activa. Voz activa. Dios ejecutando la acción. Y el sujeto soy yo. Y yo estoy en voz pasiva. Yo estoy recibiendo la acción. Otra vez, como Pablo insiste en la voz activa, en el papel activo de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es siempre a tratar de buscar algún tipo de crédito. De hecho, este mensaje no es muy popular porque a mucha gente no le gusta. Le incomoda decir, ¿cómo? Pero yo no hice nada. Claro, va contra el ego, va contra el orgullo. Porque nuestra naturaleza carnal, egocéntrica, siempre trata de, no, yo tengo que haber hecho algo, yo no era tan malo como otros, yo sí fui sensible a la voz de Dios, yo sí fui obediente al llamado. Y ahí hay algo como para levantar un poquito de pecho. Pero ¿qué nos dice Pablo? Por gracia, o sea, gratis. Son salvos, fueron hechos salvos. Ustedes no se salvaron, Dios lo hizo. Gracias a Dios por haber tomado ese papel activo. Porque cuando yo veo mi vida, cuando yo me examino a mí mismo, mi naturaleza, mis mañas, mis necedades, y aunque crecí en un hogar religioso, yo me pongo a ver y yo digo, yo por mí mismo nunca hubiera recibido, nunca hubiera aceptado, no me hubiera nacido, tal vez hubiera hecho el acto, porque yo traté siempre de ser un niño muy obediente y sujeto y agradar a mis padres, pero tal vez por dentro no hubiera pasado nada, tarde o temprano hubiera caído. Y yo no veo otra manera. Gracias a Dios por haber tomado ese papel activo en nosotros, que estábamos pasivamente muertos, era la única manera que Dios interviniera y tomara un papel activo. Lamentablemente, con mucha frecuencia, los cristianos tienden, aún después de que Dios les concedió la salvación, se sienten luego obligados a hacer algo hasta llegar a Dios o para mantenerse salvos, que luego le predican muchos predicadores, le dicen, sí, pero usted puede perder su salvación si usted no cumple esto o si falla de esta manera. Yo no sé cómo hacen, porque habría que poner escalafones, habría que poner grados de pecados para ver con cuál pecado entonces Dios me va a votar. Porque ¿quién se puede mantener salvo? Como hablábamos el miércoles en el estudio bíblico, cuando hablábamos del perdón y cuando Dios perdonó la deuda del gran deudor, después no le va a cobrar la misma deuda porque será impagable. Y dice, ya esa deuda te perdoné. Eso fue otra cosa. Él está hablando ahí en esa parábola de los dos deudores del perdón diario, de la comunión diaria. Sus relaciones, el contexto era las relaciones entre hermanos, que Dios las toma muy en serio. Entonces, ¿cómo es posible que yo me pueda mantener salvo? ¿Quién se puede mantener salvo? O sea, ¿quién puede mantenerse al nivel? Por eso es que Dios nos llama a su familia. Y dice que a todo el que le ha creído y le ha recibido, que ya vamos a ver de dónde viene eso, le dio el derecho de ser llamado, le concedió el nombre nuevo que se llama hijo de Dios. Vean cómo Dios define nuestra relación con Él. Hijos a padres. Yo cuando estaba niño, joven, y me portaba mal, yo sabía que ni siquiera quería verle la cara a mis padres, ¿verdad? Andaba con un cuchitico, era escondido. Pero sí tenía la seguridad que eso no ponía, ni cualquier cosa que yo hiciera ponía en duda mi relación con mis padres de hijo, como hijo. Eso nunca está en juego. Que hay disciplina, sí. Que Dios es un padre aún más perfecto, perfectísimo. Y no se va a quedar de brazos cruzados viendo a un hijo rebelde, malcriado, tratando mal a sus hermanos o dando mal testimonio. Dios interviene. Pero nunca está en juego. Si realmente, ojo, si realmente pasó antes y después, si usted es hijo, porque yo sí creo que hay un gran porcentaje de religiosos en las iglesias cristianas, un gran porcentaje de engañados, que por un ritual o por haber nacido en un hogar religioso, entonces creen que automáticamente son cristianos. Y eso no es así, es una relación personal.
Y hay mucha gente engañada, por eso es que muchos empiezan a decir que la salvación se pierde, porque claro, ven a alguien tal vez aquí cantando, tocando y predicando, y después lo ven haciendo locuras, estupideces, portándose terriblemente, dando un mal testimonio. Entonces dicen, no, eso no puede ser en nuestro razonamiento humano, ¿verdad? Eso no es justo, esa persona no es salva. Sí, posiblemente no es salva, porque lo que Dios hace lo hace bien. Y sí, puede ser que hayan periodos de rebeldía, pero si es hijo, vuelve. Dios no se queda de brazos cruzados y va a intervenir. Y si no interviene es porque no tiene padre. Pero no es un juego, no es que lo que Dios hace lo hace mal. No, yo prefiero no atreverme a dudar de lo que Dios hace. Prefiero dudar de la persona, aunque digan que estoy juzgando. Pero prefiero juzgar a alguien, a una persona que no a Dios. Pero al final no podemos saber, ¿no? El único que está seguro de su salvación es usted y Dios. Usted sabrá. Pero los frutos, puede que yo veo a alguien y el fruto me muestra, posiblemente no es. Entonces, como dice Jesús, trátenlo como a un no creyente. Debido a que nuestra salvación es un regalo, ¿cómo debemos responder? Por eso hablaba de las relaciones gratis, gracia, gracias. ¿Cómo debemos responder? Y vamos a hablar más de eso en un rato. Ahora, viene algo aquí que puede ser un poco confuso. Siguiente frase. Por gracia son salvos por medio de la fe. Ve, ahí está mi papel. Yo tenía que creer. La Biblia dice que a todo el que le cree y le ha recibido, Dios le da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y esto lo he escuchado muchas veces. Ve, hay que creer. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hay que creer. ¿Está bien? Pero entonces no estaba diciendo, pastor, que si Dios es el que hace todo el papel activo y que Dios es el soberano en la salvación, entonces ¿en dónde queda la responsabilidad humana? No tengo que creer, ahí dice, no tengo que creer. Ahí dice que es por fe, por medio de la fe. Entonces mi parte no debería ser creerle, es la fe. Pero para que no digan que yo, mejor que lo responda Pablo. ¿Qué dice Pablo sobre esa fe que pareciera ahí que yo tengo que, esa es mi parte? Yo tuve que creer, pero ¿qué dice Pablo? Dejemos que sea Pablo el que responda, pero antes definamos qué es fe. Hay que hilar delgado, ¿verdad? Si queremos ser estudiantes minuciosos y acertados, debemos hilar delgado. ¿Qué significa fe? La fe es persuasión, confianza o convencimiento. Entonces, eso significa que yo necesito ser persuadido o convencido de que lo que Dios hizo, o de lo que Dios hizo para poder confiar en Él, ¿cierto? Yo no puedo confiar en algo en lo que no estoy convencido. Entonces tengo que estar convencido de lo que Dios hizo, de cuál es su regalo que me ofrece, de la salvación. Y la semana pasada estudiamos sobre quién es el que convence. ¿Quién es el que convence al mundo de pecado, justicia y juicio? El Espíritu Santo. Se me están cayendo los humos otra vez. Ay, pero entonces no era que yo tenía que creer, esta no es mi parte. De nuevo, vamos a ver qué dice Pablo sobre este papel que parece que es mi parte en la salvación. ¿Qué dice Pablo? Vean la siguiente frase. Y esto no de ustedes. No de ustedes. O sea, eso tampoco proviene de ustedes. Pablo afirma que es por medio de la fe. La fe es el instrumento o el medio de parte de la persona salvada. Cristo es el agente meritorio, el que pagó el precio, y la fe es el instrumento o el medio de la persona que está siendo salva. Pero luego dice, no de ustedes. Entonces, está como el juego de ayer, ¿verdad? Puras preguntas y responder con preguntas. Entonces, si no es de ustedes, si no es de parte mía, si no proviene de mí, ¿de dónde proviene? Lo responde él mismo. Es don de Dios. O sea que hasta la fe, híjole. Es decir, el acto de creer o la fe no proviene de ustedes.
Y ven interesante los contrastes de Pablo. Vea que es que Pablo es un buen maestro, era buen erudito bíblico, ¿verdad? Era un fariseo, buen maestro. Vean la contraposición entre no de ustedes y don de Dios. Vean la contraposición. Si no es de ustedes, proviene de Dios. Contrastes. Por medio de la fe, sí, pero no viene de ustedes, sino que es don de Dios. Ven qué interesante como lo escribe Pablo en Filipenses 1:29. Apunten ese versículo. Bueno, hay 3 versículos, ahí vamos a leer los 3. Filipenses 1:29 dice, porque a ustedes, le está escribiendo Pablo a una iglesia, a creyentes, ¿verdad? A ustedes se les ha concedido, oigan el papel activo de Dios y el papel pasivo de los receptores. Se les ha concedido, dice, no se han ganado, se les ha premiado. Dice, se les ha concedido no solo creer en Cristo Jesús, sino también sufrir por Él. O sea que el creer también es un regalo. Ay, y yo que pensaba que seguro tal vez era más inteligente que otros, o tenía un corazón más piadoso, más suave. No, la Biblia dice que usted estaba muerto. El muerto no tiene habilidad para nada. ¿No puede creer? Pablo deja bien claro aquí que ni la fe proviene de mí mismo. Voy a compartirles algunos comentarios de diferentes comentaristas bíblicos de buena y sana doctrina, ¿verdad? Uno no puede consultar cualquiera. Dice así Estío, dice, el que yo haya dicho por fe, no quiero que se entienda como si yo exceptuara la fe misma de la gracia. Pero luego dice, Hooker dice, Dios justifica al hombre creyente, no por el mérito de su creencia, sino por el mérito de aquel en quien cree. Entonces, es muy importante ese detalle, no es la cantidad de fe, es el objeto de la fe. Luego dice este otro Pearson, dice, la iniciación, así como también el crecimiento en la fe, es parte del Espíritu de Dios, no por la propuesta externa de la palabra, sino por la iluminación interna en el alma. Que hay un versículo que dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra, pero no es por el acto de escuchar, es por lo que el Espíritu hace la iluminación interna cuando se escucha. Luego dice, sin embargo, para entregar ese don de la fe, el Espíritu de Dios utiliza medios o instrumentos humanos. Sí, pues Dios podría usar ángeles para que vengan y prediquen el mensaje, pero Él quiere usarnos a nosotros. Por eso nos insta a evangelizar. Porque algunos dicen, bueno, si Dios sabe a quién va a escoger, a quién va a iluminar, entonces ¿para qué yo le voy a evangelizar? Y ya, eso se llama torcer y torcer, ¿verdad? Convenientemente la Escritura. Nosotros vamos y contamos las buenas noticias, hablamos de esto, debería ser nuestra pasión y hacemos ministerios como los de Kids Games y otros que en fin de año y a principio de año, sobre todo para niños, para matrimonios, para contarles a otros esta noticia. ¿Por qué lo hacemos? Porque primero, yo no sé quién es el que Dios va a iluminar. Yo tengo que cumplir como el sembrador, dice, Él sembró por todo lado. Por eso Jesús enseña una parábola que parece ilógica en el reino terrenal. ¿Qué sembrador más tonto? ¿Cómo se le ocurre tirar semillas en la calle, tirar semillas en piedras, entre espinos, y solo una cuarta parte en tierra fértil? ¿Qué nos está enseñando? Nuestro papel, somos sembradores, nosotros sembramos por doquier. En el reino de Dios las cosas son muy opuestas al reino terrenal. Nosotros sembramos por doquier porque nosotros no sabemos. Dios sabrá cuándo va a caer esa semilla en buena tierra. Nosotros sembramos por doquier. O sea que también compartimos el evangelio por obediencia, porque Él nos manda a hacerlo. Nos manda que por todo lado donde vayamos hagamos discípulos, que prediquemos la palabra fuera de tiempo, por obediencia también. Y además, porque es un privilegio que los ángeles tal vez desearían. Es privilegio. ¿Por qué damos para misiones? ¿Por qué damos para Radio Cristiana, BBN? ¿Por qué apoyamos otro tipo de esfuerzos para que el mensaje llegue a otros? ¿Por qué? Porque primero yo no sé, yo siembro parejo. Es mi papel, es mi responsabilidad, por obediencia, por privilegio. Yo quiero ser parte, quiero tener esa bendición de haber sido parte, de haber sido instrumento. Que eso también nos enseña algo muy interesante, que no depende de mí,
Si Dios va a tratar con usted, lo va a hacer, independientemente de mí. La salvación de otros no depende de mí, ni la mía. Dios va a usar a quien tenga que usar. Ya seré yo por desobediente si no me pierdo ese privilegio. Si quiero ser una herramienta inútil, que se lo lleve otro el crédito. Bueno, el crédito, la bendición. Dice, el Espíritu de Dios utiliza entonces medios humanos, instrumentos humanos, sembradores, mensajeros nosotros, para que el mensaje llegue al pecador. La fe, porque sabemos que la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros, nuestra parte es anunciar la palabra, como el cartero, cuando antes era un cartero, ahora iba el cartero con la motillo, con la bici, él le da el mensaje, ese es su papel, él cumplió hasta ahí. Si la persona, el destinatario, abrió el sobre, lo leyó, y muchos lo hacen, pero lo leyó, lo apreció y lo valoró, ya eso no depende de mí, del mensajero, ya eso es obra de Dios. Yo cumplo con dar el mensaje. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo y la iluminación divina para que ese muerto pueda despertar. 1 Corintios 3, 6 al 7. Vean otra vez el énfasis de Pablo aquí. Yo sembré, Apolos, que era otro colega que predicaba también y que llegó a predicar en Corinto. Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Eso es obra sobrenatural de Dios. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios quien es el que hace crecer. Y vean Hebreos 12, 2. Ojo con esta. Fijemos la mirada en Jesús. El iniciador, o en otras versiones dice, el autor, o iniciador de ¿qué? ¿Qué dicen sus Biblias? El iniciador o el autor y perfeccionador de nuestra fe. Ha sido más claro. Tengo también un comentario de John MacArthur que dice lo siguiente: aunque se requiere que los hombres crean para ser salvos, hasta la fe es parte del don de Dios que salva y no puede ejercerse con base en algún poder personal. Sí, porque no teníamos, estábamos muertos. La gracia de Dios es preeminente en todos los aspectos de la salvación. Ahora, dice Pablo aquí ya, después de dejar claro el papel de Dios. ¿Cuál es el papel de Dios? Entonces, ¿cómo le fue en su hoja? El papel de Dios, yo lo pondría así en pocas palabras: 100%. Papel mío, 0. Claro, vamos a hablar la próxima semana, que también nos va a ayudar a aclarar mucho. Ahora, el papel de las obras, ahora el papel mío, pero después de, se me fue. Después de, ¿qué sigue? Porque hay gente también que toma esa actitud. Bueno, ya Dios me salvó, yo no hice nada y ahora viva la vida loca. O me siento ahí en la parada del bus para que el Señor venga a llevarme. ¿Qué sigue ahora? Vamos a ver eso la próxima semana. Pero entonces Pablo deja muy claro en esta sección del 8 el papel de Dios. Entonces, ¿cuál es? 100%. Somos salvos, se nos concedió por medio de la fe. Pero la fe tampoco. No era de mí, también era un regalo. ¿Me dejas? Es que este es el problema. Este mensaje no es muy popular porque deja al yo, al ego, nulo. Y en el 9 Pablo sigue insistiendo. ¿Por qué cree que sigue insistiendo? Por esa tendencia humana de buscar algún tipo de crédito, algún tipo de, de aporte. ¿Qué podía yo aportar en mi salvación? Dice, no es, vamos al papel de yo ahora, no es por obras. Ve cómo insiste, no es por obras. ¿Cuál es el papel mío? Ni una fracción. No es por obras. Si yo tuviera que creer, entonces ya es una obra. Vamos a ver lo que dice Isaías 64, 6. Busquen, tratemos ahí de buscar algún mérito. Vamos a ver, Isaías 64, 6. Vamos a ver, Isaías 64, 6. Todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia, aún lo que más santo que podemos hacer, dice, sin Dios, ¿cómo son?
como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. ¿Algún mérito? Cero. Vamos al siguiente, a ver si en este hay. Vamos a ver, este es más, tal vez sea más positivo. Romanos 3, del 10 en adelante. Y vean los énfasis de Pablo. Dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Oh, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se hicieron corrompidos, se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Y viene ahí detalle, su garganta es un sepulcro abierto, su lengua profiere engaños, veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones, de amargura, veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. Y termina en el 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Alguno encontró algún mérito humano en su salvación? ¿Había algo que usted podía aportar aquí? ¿Lo leo otra vez? No, vean cuántas veces dice no hay, no hay, no hay, no hay, nadie, nadie, nadie. En conclusión, que eso me lleva al siguiente subpunto aquí. ¿Cuál fue mi aporte? El papel de yo. El único aporte que yo tengo en la salvación fue el pecado que la hizo necesaria. Qué motivador mensaje, ¿verdad? Gracias a Dios que fue así. En conclusión, no hay nada, solo el pecado que lo hizo necesario. Por eso es que Pablo dejaba bien claro, Pablo es muy bueno, no sé, es que es muy buen maestro, era su especialidad y aprendió de Jesús también. Él deja el punto muy claro desde el puro inicio, estaban muertos. Y ya con solo eso, todo lo demás es secundario, sí, claro. Es fácil entender por qué yo no podía creer, porque todo es obra de Dios, porque nada proviene de mí, porque estaba muerto. Por eso es tan importante aquí que hay varios doctores, médicos, un buen diagnóstico antes de dar una receta, ¿verdad? Primero es un diagnóstico muy claro. Por eso Pablo inicia así, con un buen diagnóstico. Si yo represento la salvación como es una enfermedad grave o como alguien que los dibujos que está alguien ahogándose y con la mano ahí pidiendo ayuda, el diagnóstico va a ser malo porque entonces yo tuve alguna participación. Pero Pablo dijo, no, estaban muertos. O sea, nada que hacer, nada que aportar, inútiles. Y así entonces deja para él más fácil dejarlo claro de que es solo por gracia. Y si yo pudiera aportar algo, entonces ya no sería gracia. Por eso utiliza esa palabra tan clave. Jeremías 13:23, vean lo que dice. ¿Puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, acostumbrados como están a hacer el mal. No podíamos hacer nada. Romanos 3:23, pues todos han pecado, todos, y están privados, destituidos, alejados de la gloria de Dios. Es el diagnóstico. Y otro subpunto, mi papel, ni una fracción de obras. Mi aporte, mi pecado que la hizo necesaria. En conclusión, nada de qué jactarme. Y por eso vean como dice Pablo, no es por obras para que nadie se gloríe. O sea, no hay crédito, no me puedo echar ninguna flor, son marchitas. Romanos 4:2, vean lo que dice. En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Por eso es un buen versículo para entender Santiago. De hecho, Martín Lutero, el gran reformador, tuvo problemas con la carta de Santiago. Él decía, no, esa no debería estar en las Biblias porque dice que la salvación es por obras. No, ¿qué está diciendo Santiago? Con las obras me justifico ante la gente. Para Dios es importante el testimonio, que seamos luz. Y con la fe, por la fe, es como Dios me da su justicia. Me justifico ante Dios, o fui justificado ante Dios. 1 Corintios 1:26-30. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. O sea, aquí, de todos este montón de creyentes, nadie tenía de qué rajar, ningún mérito. Pero Dios, sobre todo en esos tiempos, ¿verdad? Porque los religiosos, la clase religiosa se creían los que merecían el favor de Dios. ¿Y a quién escogió Jesús?
a los menos probables, ¿verdad? Ya hemos hablado de esos grupos de discípulos, que yo les digo, eran como de adecuación espiritual. Qué paciencia la de Jesús. Dice Pablo, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió, vean la palabra, escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular o para callar a los que se creen, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Cuando estemos en la presencia de Dios, usted no puede tener nada de qué rajar, de qué jactarse. Oh Señor, qué tino el tuyo, ¿verdad? Qué acertada decisión al salvarme. No, usted no tiene nada. Pablo lo describe aquí, nada. Pero gracias a Dios ustedes están unidos a Cristo, a quien Dios los ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Vean esas tres palabritas que vamos a profundizar en eso pronto. O sea, yo no tengo arte ni parte en este proceso, no tengo nada de qué jactarme, excepto de qué. ¿Ustedes saben que si hay algo de qué puedo jactarme? Pablo dice, busquen Gálatas 6:14. Sí hay algo que puedo rajar. A ver, si ustedes querían algo para rajar, ok, aquí está su oportunidad de satisfacer un poco el yo. ¿De qué? Gálatas 6:14. ¿De qué? ¿Lo tienen ahí alguien? Del tipo de Dios de Salvador y Señor que usted tiene. Eso es lo único. O sea, ni siquiera es nada de mí. Lo único para jactarme es del tipo de Salvador. ¿Por qué? Por todo lo que acabamos de ver. ¿Cómo me deja a mí eso? También hay gente que dice, no, es que usted cree que Dios lo escogió. Oh, qué egocéntrico. Al contrario. Cuando yo veo que Él fue el que intervino, sí, más bien yo creo que yo tengo parte, más bien me estoy inflando. Cuando me doy cuenta que Él hizo todo, que me rescató, que me despojarse de su cielo para venir a morir por mí, no lo humilla más. A mí me humilla más, me da un mayor sentido de obligación y de lo que vamos a ver la otra semana. Es como, no sé, es como cuando alguien, estas discusiones es como cuando alguien empieza a jactarse de que, bueno, ustedes conocen un poco la historia de mi vida y mis papás se casaron, mi mamá no podía quedar embarazada y por más y nada, de ninguna manera. 4 años la pulsearon hasta que yo tuve misericordia de ellos y me dejé. Y vine yo a alegrarles su vida. ¡Wow! Yo sé que está así, pero cuando ustedes, ¿por qué se ríen al escuchar eso? Porque yo no hice nada, exactamente, yo no hice nada, todo el trabajo lo hicieron ellos. Yo no hice nada. Entonces, no es así con la salvación. Es que le siguen riendo allá atrás, morbosos. Yo no hice nada. Así es con esto. ¿Ha sido más claro? Son conceptos mutuamente excluyentes. ¿Qué significa eso? No pueden estar uno o el otro. Por eso quiero dejar claro esto. Estos dos que están ahí marcados, o es por gracia o es por obras. No hay otra. Por gracia o por obras, pero no pueden haber las dos. Ni siquiera un poquitito, un porcentajecito de obras. No. O es una o es la otra. O es Dios o soy yo. Son términos mutuamente excluyentes. Si es por gracia, no es por obras. Y si es por obras, ya no es por gracia. Y así literalmente lo escribe Pablo. Veamos en Romanos 11:6. Así literal. Si es por gracia, ya no es por obras. Porque en tal caso, la gracia ya no sería gracia. Volvemos al ejemplo del regalo. Si yo le doy un regalo y usted me dice, ay, qué lindo, ¿cuánto le debo? Entonces ya no sería un regalo. Aunque me dé un porcentaje. Son excluyentes, o una o la otra. Y no son ambas, como algunos creen.
ya después de salvos tengo que mantenerme. No, no, es que nadie puede. Si pecados no son solo acciones, son pensamientos, intenciones, emociones. ¿Quién puede mantenerse salvo? Solo por gracia. Todo esto anterior refuta, tira por los suelos cualquier teología de salvación universalista, ¿verdad? Que existen muchas religiones. Al final todos se salvan. Porque Dios un día, cuando lleguemos a su presencia, Él va a pesar las obras, las buenas y las malas, y entonces si hay más de las buenas, entonces pasa. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Y se despojó del cielo y pagar y morir por nosotros, para que le hagan películas nada más de Semana Santa, ¿no? Eso no existe. Lo acaba de dejar Pablo muy claro, ¿verdad? Se trata de obras o gracia. ¿Por qué usted es salvo? ¿Por qué usted cree que puede entrar al cielo? Por lo que usted, yo eso lo pregunto muchas veces, o cuando tengo una pareja que quieren casarse y hay que asegurarse, y ve, ¿ustedes de qué? ¿Ustedes qué? Si usted se muere, ¿para dónde va? Ah, sí, para el cielo, dice. Ah, ok. Vamos, primera pregunta, la pasó, y la segunda es más difícil. ¿Y por qué? Porque usted cree que puede entrar al cielo. Y cuando las respuestas se giran en torno a, es que yo trato de cumplir, es que yo un día hice una oración, es que yo iba con mis papás a la iglesia, es que yo, es que el yo. Cualquier respuesta que tenga el yo, se paseó en todo, ya incorrecta. Y se voló la anterior también. Yo, ok, no he entendido. No he entendido que Jesucristo hizo todo. O es por gracia, o es por obras. Y por obras es imposible. Ya Él hizo todo. Dice Romanos 3:20, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. 2 Timoteo 1:9, si quieren anotar, 2 Timoteo 1:9, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. O sea, antes ni siquiera conocían, ya antes de conocerme. Tito 3:4-6. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia. No por nuestras obras de propias justicias, no por nuestros méritos. Ojo, porque hay unos que dicen, pero eso nos lo dio antes de que naciéramos. Es porque Él sabía, es una extraña teoría, es que Él sabía que yo iba a creer, entonces por eso me escogió. Entonces sí fue por obras, fue por sus justicias. Y Él dice claro, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y Filipenses 3:7-9, que ese lo cantamos la semana pasada. Otra vez Pablo diciendo, no se trata de mí. Yo hubiera tenido humanamente, dice Pablo, un montón de justicias, de méritos. Fariseo de fariseos, el más estricto y celoso de la ley, etcétera. Un montón de títulos en la pared. Pero ¿qué dice? Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, tratando de cumplir la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. Es creer. No tenía nada. Yo no podía hacer nada. ¿Se acuerdan aquel concurso del perro más feo del mundo? Hoy les traje otra foto porque ya esa otra me tenía mal, ya es demasiado feo. Este por lo menos lo chainearon un poquito. El concurso del perro más feo. Aún tan feo, y es que ustedes no vieron el de la semana pasada, era peor, era terrible. Aún tan feo y repugnante, aún con defectos físicos, alguien decidió escogerlo como su mascota, darle amor y atenciones e incluso hacerlo parte de su familia.
no teniendo nada bonito que ofrecer. Aún siendo un perro tan feo, que no camina bien y nada de pedigrí, mucho menos. Y aunque parezca absurdo e increíble, así es el amor de Dios con nosotros. Así es el amor de Dios con nosotros. Desgraciadamente hay mucha gente que se cree, no sé, como un lassie, ¿verdad? Un collie de pedigrí o un French poodle ahí todo peinadito. No. Ante la presencia de Dios éramos los aguates más horribles que pueden haber. Más estábamos muertos. Pero aún así, ¿se acuerdan la frase transformadora? Pero Dios. Eso se llama gracia, gracia sublime. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y agradecer a Dios por esa gracia sublime, de la cual vamos a terminar cantando también. Gracia sublime es. Ahí ustedes a solas con Dios, piense por un momento, reflexionen lo siguiente. ¿De dónde lo sacó Dios? ¿Qué merecía? ¿Qué méritos tenía? ¿Cuánto se le ha perdonado? ¿Cuánto se le perdonó y se le sigue perdonando? ¿En dónde estaría si Dios no hubiera intervenido? ¿Cómo? Pasen. ¿Cómo y cuánto le ha bendecido Dios ahora? ¿Ya ha experimentado esa solución de Dios a su estado de separación, de muerte? Y si hoy ha entendido ese mensaje, el Espíritu Santo está ahí abriéndole, quitándole la venda. Hoy es el día. Yo cumplo con decirle nada más. ¿Y qué tiene que hacer? Dígale al Señor, empiece perdón por tratar de hacerlo a mi manera, por creer que era yo y ya tú lo habías hecho todo. Quiero servirte, quiero que me salves, quiero que seas mi Señor, mi Salvador. Porque no hay esperanza, solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú tienes la solución. Gracias por tanta misericordia, por tanta gracia. Te amamos y te agradecemos. Gracias por tu palabra y por tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Y meditemos en lo que vamos a cantar ahora. Espero que después de esto lo hayamos entendido mejor. ¿Qué significa esa gracia sublime? ¿Qué significa gracia, regalo? Y digámosle gracias hoy. Mediten este canto y la próxima semana vamos a hablar ahora del papel de las obras. Ahora, ¿qué sigue?